clase de la doctora Zapana. Si ustedes van a llevar, bueno, con ella han debido ver la parte introductoria acerca de hipersensibilidad, qué es hipersensibilidad, la clasificación de Helmholtz, y pues yo me voy a enfocar solamente en hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3, porque con la doctora llevan hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por IG, y la hipersensibilidad tipo 4, o retardada, que está mediada por células, ¿ya? Entonces, algo que ustedes deben conocer de manera general es que la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 está mediada por anticuerpos, y la hipersensibilidad tipo 4 está mediada solamente por células. ¿Qué significa? Que el detonante siempre van a ser anticuerpos, ya sea el 1, el 2 o el 3. Y en el otro, pues el tipo 4 es mediada por células. Es la clasificación de Helmholtz. Actualmente hay otra clasificación, pero ¿para qué vamos a complicar la vida? Que ustedes entiendan estos mecanismos, pues estamos bien servidos nosotros como docentes del título de inmunología, porque si valga el término, esta es la base para que ustedes puedan entender muchas enfermedades reumatológicas o autoinmunes. Si la entienden esto, lo van a entender cuando ustedes lean la inmunopatogenia, por ejemplo, de lupus o de la artritis, o lo que ustedes ya han llevado en reumatología, ¿verdad? Entonces, aquí van a entender un poquito más. Entonces, hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3, como les dije, está mediada por anticuerpos. Tanto el tipo 2 como el tipo 3 está mediada por IgG e IgM. ¿Cuál es la diferencia? Ambos están mediados por lo mismo. Mientras que el hipersensibilidad tipo 1 es por Ig. Acá está mediada por IgG o IgM. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 2 y el tipo 3? Que ahí la diferencia es dónde se encuentra el antígeno. Es decir, el antígeno en la hipersensibilidad tipo 2 es insoluble y está fijo, es decir, puede estar en la membrana celular, puede inhibir, puede estimular o lo puede neutralizar, perdón, o puede ser el factor para que produzca apoptosis, que lo estimule, ¿sí? Mientras que en la hipersensibilidad tipo 3, el antígeno es soluble, es decir, está circulando en el torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso acá dice la hipersensibilidad tipo 2, una reacción inmunológica donde los anticuerpos, tanto IgG como IgM, se unen antígenos insolubles en la superficie celular o en la matriz extracelular, a diferencia del 3, que pues se van a encontrar solubles y van a formar complejos inmunes. Esos dos es los que vamos a ver el día de hoy. Y el origen de estos anticuerpos, ya sea IgG o IgM, el anticuerpos puede ser por acción cruzada, que es mimetismo molecular, lo que ustedes han debido ver también que nos está tratado, pero hablan mucho de la fiebre reumática y el mimetismo molecular con el estreptococcus pyogenes. Esa es la formación de estos anticuerpos. O puede ser simplemente producido por linfocitos B reactivos circulantes, o sea que son aberrantes y empiezan a producir autoanticuerpos, o sea, producir anticuerpos contra nuestro propio sistema. O antígenos exógenos, por ejemplo, la transfusión o el trasplante, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sigamos? Entonces, ¿cuáles son las tres vías por las cuales se produce la hipersensibilidad tipo 3? Perdón, tipo 2. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres mecanismos? Primero es la fagocitosis y ozonización, donde la célula, si vale el término, es marcada para luego ser fagocitada y posteriormente destruida. El otro es por citotoxicidad mediada por anticuerpos, que eso lo vamos a desglosar. Acá es producida la lisis por las NCAS, sí que existe esta parte que es fagocitosis, y la activación del complemento por la formación del MAC, que ustedes ya lo han visto en inmunidad innata, ¿verdad? Ha revisado lo que envían a la doctora y he visto que ustedes esto ya lo han visto. O sea, entiendo que lo han visto y simplemente es un repaso, ¿sí? Y pues produce una lisis osmótica, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se produce el primer mecanismo? Acá el anticuerpo va a interactuar recubriendo el objetivo.
diana, se van a pegar los anticuerpos a su antígeno, que están en la membrana celular, si vale el término, y estos van a actuar como una opsina, recubriendo el objetivo, y posteriormente son reconocidos por los receptores de estos anticuerpos en el macrófago, se unen y posteriormente pues son fagocitados y lisados. Es una destrucción celular, es decir, fagocita la célula que se haya marcado por estos anticuerpos. Si nosotros lo traspolamos a lo que ustedes han visto, por ejemplo, esto puede ser una bacteria que la reconocido los anticuerpos de los fagocitados, ¿verdad? Es eso nada más. Pero en este caso son células propias, se podría decir, de nuestro propio organismo. Ustedes saben que una de las funciones del sistema inmunológico es reconocer lo propio del ajeno, ¿verdad? Eso se llama tolerancia inmunológica. Eso lo han debido ver con la doctora Cortés. Entonces, siempre el sistema inmunológico, ya sea innato o adaptativo, anda censando todo el tiempo. Y pues, si son nuestras propias células, no pasa nada. En el caso de esto, por alguna razón, que se lo vamos a ver en la próxima clase, no son reconocidos adecuadamente y pues nuestras propias células están siendo destruidas. ¿Sí? Ok, ya sea por enzimas o radicales libres. Ustedes saben que la fagocitosis, ¿cuántos mecanismos tiene para destrucción? ¿Qué nos ha hecho inmunidad innata de ustedes? Sí. En forma de enzimas y radicales libres son dependientes de oxígeno. Y pues también de una u otra forma, algunas veces se pegan algunas partes del complemento y actúan como opsinas, y eso potencia el proceso inflamatorio donde se esté produciendo esta destrucción. Entonces este es el mecanismo de la fagocitosis, que ustedes ya lo conocen. El segundo mecanismo es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. A eso también ya lo han visto ustedes, con los NKs, por los natural killer, ¿verdad? Ustedes han debido ver que es la primera línea de defensa frente a virus. ¿Okay? Entonces acá lo mismo. Acá lo que va a producir lisis de la célula, pero en este caso sin que sean fagocitadas. ¿Cómo? Se van a unir las células NKs o los eosinófilos y se van a ser reconocidos por la fracción FC, que actúan como receptores de los NKs, que es una adaptación FC del anticuerpo. Es decir, ustedes, la inmunidad innata todavía no han visto, ¿no? En los anticuerpos es como el Cristo, la parte de abajo se llama FAP y la parte FC. Entonces, estos son los que se van a ser reconocidos como antígenos y receptores, y esto va a ser suficiente estímulo para que estos NKs o el basófilo liberen sus gránulos y pues puedan producir citotoxicidad, o sea, destruir la célula diana. Eso lo van a ver, oh, ya lo han visto ustedes esto, sí, pues con los NKs, ¿verdad? Sí. En inmunidad innata. Bueno, eso es nada más. Pero en este caso, como les dije, la célula diana es una célula propia de nuestro organismo, ¿sí? Ya sea liberando perforinas o granzimas que son enzimas de la y destruyen la célula, por citotoxicidad, o sea, los destruyen, son bien tóxicos. El otro mecanismo es mediada por el complemento. Esto ustedes también ya lo conocen, ¿verdad? La cascada del complemento. Acá, tanto la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M van a estimular o activar el C1Q, que es la vía clásica del complemento, ¿verdad? De hecho, que es la alternativa. Esta es la que se activa y es un sinfín. No es que no. Y pues toda la cascada de complemento
va a cruzar con su camino y se va a formar el complejo de ataque de membrana, ¿no? El MAC, entre comillas, que es el C5b-C9. Y hay, pues, bueno, poros en la membrana celular y por lo tanto va a haber una lisis osmótica, que es otro mecanismo de apoptosis. Primero fagocitosis, destrucción, luego tenemos citotoxicidad por la liberación de enzimas no fagocitadas, como también los eosinófilos, y en este caso también mediante la producción de poros en la membrana celular, y esto produce apoptosis celular. ¿Sí? Y pues también va a producir algunas moléculas como es la C3A y C5A, que son antifilotoxinas, es decir, ayudan más al proceso inflamatorio. Entonces, como que reclutar. Si ya está reclutando de por sí con la activación de macrófagos y todo eso, pues van a reclutarse mucho más y el proceso inflamatorio se hace más evidente. ¿Ok? Entonces, esos son los tres mecanismos. Ejemplo de esto, vamos a irlo desglosando, las reacciones transfusionales hemolíticas. Cuando yo pues transfundo una sangre incompatible. Entonces, este es el mecanismo. O sea, una vez tiene reacciones transfusionales por incompatibilidad ABO, pues este es el mecanismo. Ahorita vamos a desglosar un poquito más. Luego tenemos la enfermedad hemolítica de recién nacidos, la eritroblastosis fetal por una incompatibilidad RH. Usted sabe que nosotros tenemos RH positivo, RH negativo, ¿verdad? Y el grupo ABO, que puede ser A, B, O, positivo o negativo también. Aquí donde los anticuerpos maternos destruyen los glóbulos rojos del bebé. Luego tenemos la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? El síndrome de Goodpasture, que puede afectar tanto a los alveolos pulmonares como a los glomérulos renales, produciendo hemorragia o una glomerulonefritis. También la reacción a fármacos, esto es citotoxicidad inducida, puede ser algún medicamento que puede producir esa citotoxicidad y destruir tanto eritrocitos como plaquetas. ¿Ya? La enfermedad de Graves, en la disfunción celular donde los anticuerpos se unen y activan los receptores TSH en la tiroides. En vez de destruirlos, en este caso la activan, ¿sí? Porque actúan con los anticuerpos, ¿no? Provocando hipertiroidismo, miastenia grave. De igual forma, ayer los que estaban en la consulta les dije que leyeran sobre esto y actúan sobre los receptores de acetilcolina, ¿verdad? En este caso, los anticuerpos van a bloquear estos receptores y por lo tanto, pues, va a producir una debilidad muscular, ¿sí? O neuromuscular. Puede ser activándolo, como en la miastenia gravis, perdón, en la enfermedad de Graves o en la miastenia gravis, el péptido pulgar de igual forma, o la fiebre reumática, ¿no? Anticuerpos contra el estreptococo que reaccionan de forma cruzada contra los tejidos cardíacos. Esos son ejemplos. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que me interesa? ¿Sí? Por ejemplo, las reacciones transfusionales del grupo ABO son las aquellas que pues, podemos nosotros observarlas. Acá, el anticuerpo responsable es la IgM natural. Cada uno de ustedes tiene una IgM natural frente a algo. Si usted es del grupo O, pues iba a tener contra el grupo A y B anticuerpos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un grupo O, voy a tener antígenos contra A y B o anticuerpos contra A y B. Y acá, si yo transfundo, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Ok. Entonces, en el grupo, esto es para el grupo. Si yo tengo un grupo, voy a tener anticuerpos IgM contra antígenos AB. Ok, entonces si yo transfundo, pues este mecanismo de hipersensibilidad va a ser, si valga el término, inducida por el complemento, que va a producir una lisis intravascular inmediata, como se ha dicho, por estas anafilotoxinas y por la hemólisis abundante que va a haber, pues puede producir una insuficiencia renal y por la hemoglobina libre, ¿no? Que pueden ir a tapar los glomérulos y producir insuficiencia renal. Algo bien importante que acá ustedes deben entender, que acá no se menciona la inmunoglobulina G, sino usa la inmunoglobulina M, que es responsable. O sea, nosotros tenemos anticuerpos, todo quien sea, dependiendo del grupo sanguíneo que tengamos, naturales, o sea, ya nacemos con eso. Entonces a mí me transfunden en un grupo A,
voy a reaccionar, o B peor todavía, o si es peor todavía, si le consumo un A un B. Sí, voy a producir hemólisis mediada por el complemento. ¿Ok? Entonces puede pasar mediada por sensibilidad tipo 2. Ahora es muy distinto cuando nosotros hablamos de incompatibilidad RH. ¿En qué sentido? Acá la inmunoglobulina que está mediada es la IgG y no si la IgM. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que pasa? Puede haber un primer embarazo donde la mamá sabe que es grupo RH negativo y por ejemplo el papá va a ser RH positivo y por mala suerte el niño también es RH positivo. Entonces va a haber una primera sensibilización, es decir, se va a exponer los anticuerpos de la mamá para que el niño en el próximo, para que en el próximo embarazo, que sería el segundo, va a haber anticuerpos anti-RH positivos que van a cruzar la placenta, ¿sí? Y por lo tanto van a destruir los eritrocitos fetales. Esto es lo más frecuente de anemias hemolíticas del recién nacido, en algunos casos. Pero algo bien importante, si digamos, alguno de ustedes aquí es el grupo A o B, y que la mamá sea grupo O. A también es, ¿no? Y tú eres A. Ok, hay algunas veces, por decirle que la mamá es A, digo O, pero el niño es A. Puede que el papá sea A, ¿no? A. Tendría que haber una incompatibilidad, ¿verdad? Del grupo A, B, O. Porque en teoría nosotros tenemos anticuerpos naturales contra lo que no tenemos. En este caso, O debe tener anti-A y anti-B. Si soy del grupo A, debe tener anti-O y anti-B. Pues algo así. Entonces, ¿por qué razón este niño, si digamos, por decir ya su mamá hubiese sido O y ella A, y tranquilamente no hubiese tenido incompatibilidad? ¿Por qué creen? Su razonamiento solamente con los anticuerpos. No se olviden que la única inmunoglobulina que pasa a la barrera placentaria, ¿cuál es? IgG. Pero que hemos hablado de la incompatibilidad ABO. ¿Cuál es el anticuerpo que media? IgM. Entonces no va a pasar la barrera placentaria. Entonces es muy poco probable que yo vaya a tener una, si quiere, anemia hemolítica de recién nacido por incompatibilidad ABO. Sí la hay, es poco frecuente, pero la que más es por el grupo ABH. ¿Por qué? Porque el anticuerpo que lo media es la IgG, que es la única que va a cruzar la barrera placentaria. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá bien bonito, la incompatibilidad ABO rara vez afecta al feto. Rara vez, no es que sea como que se lee excepcionalmente. Rara vez puede afectar al feto porque la IgM no cruza la barrera placentaria, mientras que la IgG sí la hace. Sí, van a ver muchas veces en la familia te dicen el grupo nada más, oye, el niño es A o B. Pero debería haber una reacción transfusional, ¿verdad? Y al cabo. Pero este es la causa. La IgM no cruza la barrera placentaria. Y si lo hace, pues por mala suerte puede pasar. En medicina nada es como las matemáticas exactas, pero puede pasar. Esta es la razón. Eritroblastosis fetal, por ejemplo, niños salen deformes. Casi muertos, bueno, porque no había, ¿no? Siempre hay una primera sensibilización y para prevenir esto, lo que se hace es vacunar a la mamá contra, ¿cómo le llaman? Con una vacuna. Eso es lo que pues, vamos a, está descrito, ¿no? Ahora, las anemias hemolíticas inducidas por fármacos pueden ser producidas por estos tres mecanismos de Apteno, que puede ser que el fármaco se une a la membrana celular del eritrocito, por ejemplo, y puede ser el cuerpo va a producir anticuerpos, es decir, IgG o IgM, que van a destruir o van a ser activados por este complejo fármaco-membrana. ¿Sí? Es como que fuera parte de la estructura del eritrocito, lo confunde así el sistema inmunológico. O el otro es el mecanismo del espectador inocente, como es la clínica, donde se van a formar complejos inmunes que se depositan sobre el glóbulo rojo, activando el complemento. En este caso, el antígeno se une al anticuerpo y este se pega al eritrocito. ¿Sí? O en el tercer caso, autoinmunidad inducida por ametildopa, por ejemplo, donde el fármaco altera la membrana celular. O sea, si digamos
es un decir, no tenía un péptido, digamos, de la membrana celular que tenía de una secuencia de 5 aminoácidos, esto lo va a modificar y por lo tanto, digamos, a 4, entonces el anticuerpo va a reconocer esta membrana celular como extraña y lo va a destruir. Es como que altera la membrana celular. ¿Ok? Creo que me han entendido, ¿verdad? Uno se pega a la célula, el otro se pega al anticuerpo y el otro, el medicamento altera la membrana celular en composición. ¿Sí? Pero estudios sugieren que la gran mayoría de las enzimas inmunolíticas inducidas por fármacos pues sea la dependiente de la citotoxicidad mediada por anticuerpos, lo que hemos visto por el ICAO y el eosinófilo. El síndrome de Goodpasture, el blanco, va a ser la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 que se encuentra en la membrana basal del glomérulo o del alveolo producido desde el punto de vista clínico en hemorragia pulmonar o glomerular, o perdón, una glomerulonefritis. Y pues por inmunofluorescencia nosotros detectamos estos anticuerpos, ¿no? Ahí lo podemos ver en el glomérulo. ¿Ok? Entonces ahí lo que pasa es el anticuerpo IgG se pega a la membrana basal y esto empieza a destruirlo, ¿no? Producir ya sea citotoxicidad mediada por anticuerpos, por fagocitosis o por el complemento. Lo más probable es que sea por el complemento en este tipo de enfermedades. El pemfigoide cicatriza de igual forma. El blanco es la subunidad al beta 4 del interior del cuerpo, es decir, de los hemintesmosomas, es el nivel de las mucosas que pueden producir fibrosis, inbléfalo, ceguera, ¿no? Y podemos ver el depósito lineal, donde podemos ver los anticuerpos IgG y IgM que van sobre esa subunidad del interior. ¿Sí? Y por último tenemos el rechazo hiperagudo de trasplantes, esto especialmente en órganos sólidos. ¿Sí? Acá puede pasar de minutos a horas por revascularización, esto especialmente pasa en trasplante renal. Puede que bonito el urólogo va, coloca el riñón del donante vivo o muerto, lo conecta bien el ureter, las arterias, las venas, las más importantes. Una vez que suelten el clap, empieza a revascularizarse, ¿sí? Todo el riñón, y en ese momento puede que tenga anticuerpos preformados en el receptor contra HLA del donante. Es decir, que los anticuerpos que el receptor haya formado capaces contra los HLAs, que esos ustedes van a ver complejo mayor compatibilidad del donante, y por lo tanto va a ser una reacción de antígeno-anticuerpo, ¿no? Anticuerpos que tiene propio del receptor contra los antígenos que tiene el donador, en este caso el riñón. Ahí van a estar los antígenos, ¿no? Y por lo tanto, pues si existe esa reacción, pues puede producir una trombosis masiva, necrosis, y pues el riñón sufre necrosis y pues para nada sirvió. Para eso es bien importante la identificación de la HLA, en este caso de un trasplante renal. ¿Sí? ¿Es exclusivamente del tipo humoral? Sí, y no celular, que eso es muy distinto al rechazo agudo o al rechazo crónico que pueda tener. Eso es muy distinto. Esto es en el hiperagudo. En el momento que revasculariza, en ese momento va a pasar todo eso. Pero en el caso, digamos, del trasplante nodular que estamos haciendo, puede haber un hecho agudo y un crónico. Pero ya es mediada por células, ya no si por anticuerpos. Si es hiperagudo, es anticuerpos. Si es algo agudo o crónico si vale el término, es mediada por células. Eso lo van a ver ustedes con el doctor Villarreal, trasplante, ¿ven? Para que entiendan un poquito más. Las estrategias terapéuticas, pues si nosotros tenemos, por ejemplo, una incompatibilidad RH, podemos vacunar contra una inmunoglobulina anti-RH, que previene la sensibilización de madres RH negativos. Si encontramos una mamá que es RH negativo, preferible vacunarlas para que no tenga este problema de metastasis fetal. En casos muy agudos donde hay muchos anticuerpos circulando, ya sea IgG o IgM, dependiendo de la enfermedad, puedo utilizar plasmaféresis, que es la inhibición mecánica de anticuerpos. Plasmaféresis es como que quito los anticuerpos del plasma. ¿Sí? Conectamos al paciente con un catéter de alto flujo, con una vía
ya va hacia la máquina. Pues, la máquina limpia todos los anticuerpos y pues vuelve la sangre que no tiene anticuerpos por la otra vía que es B. Es como un circuito cerrado. Lo único que saca es la máquina de forma abrupta los anticuerpos. ¿Sí? Más eficaces cuando son IgM, pero también sirve para la IgG. Por ejemplo, utilizan la sangre en lupus o en tipos de vasculitis o encefalitis autoinmune, por ejemplo, donde tenemos anticuerpos anti-NMDA que están circulando y pues eso está produciendo lesión en el cerebro. Entonces lo que hago en la plasma es quitar todos esos anticuerpos. Pero solamente los quito, me da tiempo para poder hacer algo más, ¿no? Entonces este es el mecanismo. O le puedo dar inmunosupresión como los corticoides, inmunomoduladores como fosfonida, que hacen de una u otra forma, detienen la producción de anticuerpos y la inflamación secundaria. ¿Sí? Entonces esa es la forma. Ustedes han visto en reumatología, por ejemplo, vasculitis, mediada franca, dicen, ¿no? Son anticuerpos IgG. Hay muchos, que es lo que hago, puedo hacer plasmaféresis, le doy corticoide, inmunosupresión, gamma-globulina, rituximab, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el objetivo es la producción de anticuerpos. Ya les dije, hay tres formas, ¿no? En este caso, en las vasculitis, puede ser producida por linfocitos B reactivos aberrantes, o sea, son anticuerpos que no deberían producir. No es por mimetismo molecular, ni tampoco que ya le he introducido antígenos y posiblemente produciendo anticuerpos. ¿Okay? Entonces, es un resumen nada más de todo lo que hemos hablado. Mecanismos, fagocitosis, dependientes de los NKs del complemento, ejemplos, transfusiones, fármacos, tejidos o injertos, ¿no? Y el tratamiento, protopares, inmunosupresión o la profilaxis contra la anti-T o anti-RH, ¿no? Hipersensibilidad tipo 3 está medida por inmunocomplejos. Ya les hemos mencionado la hipersensibilidad tipo 1, medida por IgG. La 2 ya hemos visto, picos en la superficie, mientras que la hipersensibilidad tipo 3 va contra antígenos solubles, la formación de complejos inmunes que se depositan en diversos tejidos. Vamos a ver el lupus, glomerulitis post-tucósica, enfermedad de suero, que las vamos a ir desglosando. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Que se encuentra o se forman inmunocomplejos. ¿Sí? Ahí, como dice ahí, la definición de hipersensibilidad tipo 3 se define por la sobreproducción de anticuerpos, se sobreproduce. Okay, una gran cantidad de anticuerpos IgG o IgM frente a un determinado antígeno que es exógeno o propio, pero que es soluble, que está circulando. ¿Okay? Habitualmente, de forma habitual, el sistema inmunitario elimina antígenos nocivos rápidamente. Sí puede pegarse el anticuerpo al antígeno, posteriormente ser fagocitado. Ese es un mecanismo de regulación. Pero en la hipersensibilidad tipo 3 se forman complejos inmunes de tamaño intermedio que, pues imagínense, ¿no? Es como que yo le diera a su compañera que coma, ¿no? En una hamburguesa. ¿Se la va a comer? Rápido. ¿De qué te sirve una hamburguesota así grande? Pues aunque quiera no lo va a poder comer. Entonces lo mismo pasa cuando se forman ya complejos inmunes de mediano o de tamaño intermedio, pues no van a poder ser eliminados por nuestros mecanismos de regulación. Entonces, estos van a ser difíciles de eliminar y por lo tanto van a empezar a depositarse en los lugares donde se fijan, ya sea riñón, puede ser articulaciones y por lo tanto producir un proceso inflamatorio y se vayan a depositar. ¿Okay? ¿Cuál es la cascada de la circulación? Primero se forman estos complejos inmunes, la interacción entre el antígeno y anticuerpo que se encuentran en la sangre. Posteriormente se van a depositar estos complejos inmunes en las paredes vasculares o en los tejidos de filtración. Por ejemplo, en las vasculitis tipo ANCA se pueden formar estos complejos inmunes por depositarse en los vasos, ya sean grandes, medianos o pequeños vasos, que esa es la clasificación de las vasculitis, y producir el proceso inflamatorio, por eso se llaman vasculitis, ¿no? Luego van a activar el complemento, van a reclutar mayor cantidad de células inflamatorias como son neutrófilos y macrófagos,
Eso ustedes ya lo han debido ver en inmunidad innata, el mecanismo de la inflamación y en fisiopatología también. Entonces entender eso, pues me hace entender esta parte, ¿sí? Y después liberación de diversas enzimas como proteasas que van a producir necrosis y edema, ¿sí? Y algo bien importante, deben entender, el daño no es causado por el antígeno en comparación a hipertensión tipo 2. Yo tengo el anticuerpo contra el antígeno y eso es lo que va a producir daño, ¿verdad? Mientras que acá es la respuesta inflamatoria que se produce o la activa. Los complejos inmunes van a activar la respuesta inflamatoria. Entonces, no es el antígeno que va a producir daño, sino es la respuesta inflamatoria que se está produciendo secundaria a la activación. Ese de complemento células inflamatorias. Acá lo mismo, nada más para que ustedes vean. El antígeno soluble se va a empezar a producir en mayor cantidad, quizás en los primeros 7 a 10 días. Va a haber un exceso, no se va a poder filtrar. Entonces se van a formar complejos inmunes de mediano o tamaño intermedio. Y estos, pues, no van a ser retirados o eliminados fácilmente. Y por lo tanto se van a atorar o se van a filtrar, bueno, se van a quedar en los lugares donde produce filtración, ¿no? Puede ser en los vasos, puede ser en las articulaciones, en el riñón, y por lo tanto van a empezar a activar el complemento, las anafilotoxinas, que van a producir el proceso inflamatorio y van a reclutar mayor neutrófilos con hipofosforización, metástasis, etcétera, etcétera, y van a producir daño tisular y por lo tanto la manifestación clínica que nosotros podemos observar, ¿no? Por ejemplo, las vasculitis, ¿dónde afectan habitualmente? Con mayor frecuencia riñón, porque esos complejos inmunes se depositan ahí. Entonces, tenemos entonces vasculitis que afectan al riñón, puede ser el pulmón también. Ahora, ¿cuáles son las tres fuentes principales de antígenos? Han debido ver esta partecita antes que me olviden. Habitualmente estos casi tienen el antecedente de que en los 14 días, o quizás un poquito menos de 7 a 14 días, tienen el antecedente de procesos infecciosos, casi la gran mayoría. Cuando se producen procesos infecciosos, cuando yo voy a empezar a producir inmunoglobulina G o M a partir del quinto, sexto, séptimo día. Por eso dice que producen los primeros 7 días. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a ver en inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Qué día más o menos se producen los anticuerpos? ¿Ok? Porque no los tenemos. ¿Por qué les digo eso? Porque dice acá, las tres principales fuentes de antígenos son las infecciones, ya sea por virus fuertes que generan antígenos persistentes y por lo tanto voy a crear anticuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, estreptococcus con hepatitis B y C, miocarditis. O exposición exógena, que significa eso que yo le voy a introducir al paciente proteínas extrañas. Por ejemplo, vacunas. Vamos a ver ejemplos de eso. Y autoinmunidad. Por alguna razón el cuerpo empieza a producir autoanticuerpos en mayor cantidad. Por ejemplo, en el lupus pero empieza a producir. Por ejemplo, dice el anticuerpo contra el DNA, anti-DNA TS, que le llaman double stream o de doble cadena. Entonces, esas son las tres fuentes de anticuerpos que van a producir, pueden producir complejos inmunes y posteriormente pues, la enfermedad. ¿Sí? Estos anticuerpos pueden ser dirigidos frente a anticuerpos para el pulmón, por ejemplo, neumonitis por hipersensibilidad, el riñón, por ejemplo, nefropatía por IgA o glomerulonefritis postestreptocócica, IgG o IgM, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, las pequeñas vasculitis, acción de Ahrens, enfermedad del suero, o las vasculitis por IgA, poliarteritis nodosa, etc. Esto ustedes ya lo han visto de una u otra forma en reumatología, así que no estoy hablando en chino, ¿verdad? Ustedes ya conocen sobre estas enfermedades. Esto no, se van a confundir. No, perdón. Primero, la vía del complemento es la que se activa. Ya les he dicho, no es el proceso inflamatorio y la que se involucra acá es la vía del complemento. ¿Sí? Que van a liberar estas anafilotoxinas y por lo tanto producir mayor quimiotaxis o reclutamiento de mastrocitos neutrófilos y pues,
mayor proceso inflamatorio y ya eso produce daño tisular. ¿Sí? Mientras que hay otros que no les voy a explicar esta parte porque son más buenas. Algo bien importante, cuando yo hay reclutamiento celular, ustedes han visto dentro de sus clases con la doctora Cortés de Unidad Innata, para que haya taxis y para que haya reclutamiento en el lugar donde estoy haciendo el taxis, pues necesito habitualmente de moléculas para que el neutrófilo se pega al neutral y posteriormente pueda migrar, ¿verdad? Estas son las PCLetinas, que son moléculas de adhesión vital para el rodamiento y captura del neutrófilo. En el endotelio y el MAC1 es una integrina que permite la adhesión firme al resto del leucocito en el sitio de daño. Es creativo y el amplificador de sustancia P, que es un neuropéptido vasoactivo que aumenta la permeabilidad vascular antes del C5A. Eso ustedes ya lo han visto con la doctora Cortés, de eso estoy seguro, cuando hablamos de inflamación. ¿Ven? Las integrinas, selectivinas, etcétera, etcétera. Estos son bien importantes también cuando se trata de hipersensibilidad tipo 3. ¿Ok? Mediada por anticuerpos. Entonces, ¿cómo es que pasa eso? Una vez que se activa la cascada del complemento, van a empezar a activar también diversas células. ¿Por qué? Ustedes saben que el complemento activa diversas o estimula el proceso inflamatorio. ¿Quién es el actor principal del proceso inflamatorio? El macrófago. ¿Sí? Porque recluta, hemos dicho que recluta macrófagos, neutrófilos, eosinófilos. Entonces ahí los buenos amigos van a empezar a liberar todo lo que viene de arsenal, enzimas líticas, como las tasas, las proteasas, que van a producir una digestión extracelular, o sea, va a vomitar el macrófago, radicales libres o la presencia de vasoactivos, por ejemplo, los basófilos o los eosinófilos, ¿no? ¿Sí? Acá, como dice ahí, el neutrófilo no puede fagocitar, que es migrar de la superficie, simplemente lo libera. Todo lo que tiene lo libera. Entonces, lo que aquí, como quien dice, piensa que está batallando, entre comillas, frente, digamos, a una bacteria, ya sea intra o extracelular. ¿Sí? Ustedes saben que la fagocitosis es uno de los mecanismos de los neutrófilos y los macrófagos, pero hay otros mecanismos por los cuales también pueden liberar sus diversas enzimas o radicales libres, ¿no? Entonces, también, como les dije hace rato, es simplemente un repaso de lo que hemos dicho, puede afectar a cualquier órgano donde se depositen estos anticuerpos. Ejemplos: lupus eritematoso sistémico, donde los complejos inmunes se van a depositar en las articulaciones, la piel o los riñones o cualquier órgano, las glomerulonefritis post-estreptocócica, donde estos complejos inmunes se depositan en el glomérulo, la enfermedad del suero, reacción sistémica a proteínas extrañas, es decir, aplicamos un suero, por ejemplo, en aplasia medular se coloca la gamma-globulina antitimocito dependiente de caballo de conejo, que pueden producir esta enfermedad del suelo, reacción de Artus, que esto puede ser, por ejemplo, una reacción frente a la vacuna de tétanos, ¿sí? O neumonitis por hipersensibilidad, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, vasculitis de vasos medianos, a menudo asociado al virus de la hepatitis B como detonante, la fiebre del humidificador o la endocarditis bacteriana aguda, que también puede producir complejos inmunes y posteriormente pues daño a nivel renal. La reacción de Artus, estos también lo tienen que saber porque alguna vez se les va a presentar. La reacción de Artus, como dice ahí, es una vasculitis necrotizante aguda localizada. Puede pasar 3 a 6 horas después de la inyección que se le pueda administrar o después de administrar la vacuna, pero para esto requiere sensibilización previa a títulos altos del anticuerpo circulante. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, su compañera, ¿te has vacunado contra el tétanos? No recuerdo, doctor. Habitualmente las vacunan como adolescentes, especialmente las mujeres. ¿Ya? Entonces, esto habitualmente pasa con la vacuna del tétanos. ¿Qué pasa? Primero, yo le doy habitualmente dependiendo ahora ya son 3 dosis más, antes eran 5 del tétanos. El esquema actual solamente son 3
dosis. ¿Ok? Puede que me vacune la primera dosis, que es intramuscular. Tranquilo, después espero como 4 semanas y luego como 6 meses para la tercera dosis. Entonces, en esas 4 semanas se espera que los anticuerpos suban. Entonces, si yo empiezo la primera sensibilización, voy a encontrar que los datos quizás en la segunda, cuando yo le aplique. Entonces va a producir más anticuerpos de los que ya ha producido. Y por lo tanto se van a conformar complejos inmunes con el antígeno, en este caso la vacuna. Y por lo tanto estos van a, si quieren, iniciar el proceso inflamatorio local, no sistémico, solamente local, y vamos a producir una vasculitis del tipo necrotizante aguda localizada, porque se van a activar ya sea neutrófilos, o en este caso activación de los mastocitos y posteriormente necrosis en el sitio de la administración. A veces le dicen ya vacuna contra el tétanos, en la segunda dosis después de 6 o 4 horas han empezado a tener algo de eritema, dolor, como que se ha necrosado el lugar, te dicen mala praxis, pero eso es simplemente reacción de actos, que puede pasar. No todos lo hacen, pero lo hacen. Y el mecanismo es hipersensibilidad tipo 3 por la conformación de complejos inmunes, en este caso el antígeno sería la vacuna, nos deja de 3 fuentes, infecciones, fuentes externas que pueden ser vacunas o sueros, y el otro que el sistema inmunológico esté produciendo anticuerpos aberrantes, ¿no? Entonces, en este caso sería antígeno externo. En este caso, si lo tomamos como ejemplo, la vacuna del tétanos, ¿sí? ¿Qué puede pasar? En el lupus eritematoso sistémico, ustedes saben que es una enfermedad crónica, recurrente, ocurre más en las mujeres, ya han visto en la sintomatología, hay signos y síntomas, ¿verdad? Para el lupus. Y también tenemos estudios de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudios de laboratorio? Que tenemos anticuerpos antinucleares, ¿no? O anticuerpos anti-DNA de double stream, que son específicas para el lupus. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Complementos y 3 vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mecanismo, ¿cuál es? Hipersensibilidad 3 dice por el complemento. Entonces, el consumo del complemento pues va automáticamente, voy a tener C3 y C4 bajo. ¿Sí? Entonces le damos inmunosupresión. En la enfermedad del suero, pues como les dije, va a haber 1 a 2 semanas post-exposición de una sintería subexposición previa, puede tener fiebre. Ah, no, este es otro. La enfermedad del suero, por ejemplo, es muy distinto a la reacción de Arthur. La enfermedad del suero, como les dije, puede ser producida porque he introducido un antígeno extraño en mi cuerpo. Les daba el ejemplo de, por ejemplo, la gamma-globulina antitinocito, que es de origen, ya sea de conejo o de caballo. ¿Okay? Yo le introduzco al suero y pues mi cuerpo va a empezar a producir anticuerpos, puede ser IgG o IgM. ¿Sí? Y después de más o menos 1 o 2 semanas, puedo empezar a tener fiebre, erupción tipo rash, atralgias, por 1 o 2 días y luego remitir. Sí, pero es siempre el antecedente de la exposición. Entonces, lo que yo espero, digamos, si le administro esta medicación en que 1 o 2 semanas después puede haber esta enfermedad de suero. Ya pues de una u otra forma va a ser la PCR, que son parámetros inflamatorios elevados, y como les dije, acá el complemento es el actor principal, si pido el complemento, pues va a haber C3 y C4 bajos, ¿no? Y acá simplemente es retirar agente causal, AINES, antihistamínicos, corticoides y es grave. No pasa nada, pero es la enfermedad del suero. Bueno, es más de especialidad de las personas que utilizan anticuerpos, por ejemplo, de este tipo. Nefropatía por IgA. Acá el antecedente va a haber el proceso respiratorio, lo que les decía, de 1 o 2 semanas antes, y estos, pues en teoría, están mediados por algún proceso postinfeccioso. Puede tener hematuria macroscópica o microscópica, y voy a tener depósitos predominantes de IgA. En este caso, no va a actuar la IgG ni la IgM, pero sí la IgA, que sería una excepción. Y también se utiliza inmunosupresión cuando ya afecta el riñón. Glomerulonefritis postestreptocócica, como dice, después de que me he expuesto al antígeno, que en este caso sería la infección por estreptococcus, y pues puede producir un síndrome nefrítico, ¿no? Hematuria, edema y hipertensión arterial.
hay. Ahí el anticuerpo que ven con antiestreptolicina, o el ASTO, o el ASLO que le llaman también en algunos países. Y la biopsia voy a encontrar pues eso, o también puedo encontrar complementos bajos, ¿no? Y el tratamiento en muchos casos solamente penicilina y con eso se soluciona el problema. Si se dan cuenta que estamos hablando de antígenos como detonantes, infecciones, ¿verdad? De lupus, ¿no? De la enfermedad del suero sería, en este caso, algo externo. Es una vacuna o un medicamento como la gamma-globulina retinocito en la enfermedad del suero, ¿no? Y el otro, la reacción de Artus con la vacuna del tétanos. O vasculitis sistémicas, ya sea por IgA o la poliarteritis nodosa. Ahí la poliarteritis nodosa han debido ver ustedes que se asocia con hepatitis B, ¿sí? O la hipersensibilidad, ¿no? Que tenemos neumonitis por hipersensibilidad. ¿Ok? La artritis reumatoide, que ustedes también ya lo han visto, en este caso es crónico, tiene dolor e hinchazón articular sistémica, por eso hay el proceso inflamatorio, por eso hay la sintomatología, rigidez matutina, estrechamiento del espacio articular, y pues lo que yo voy a encontrar clásicamente, casi en todos, el factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP, ¿no? Anticiclinados ciclopéptidos que le llaman, y el tratamiento que son inmunosupresores. Y la reacción de Artus que ya hemos visto, la enfermedad del suero de igual forma, lo que les he comentado, producción de anticuerpos, la sintomatología, la formación de complejos inmunes y posteriormente 1 o 2 días con el tratamiento sintomático remite. La glomerulonefritis postestreptocócica, lo que ya hemos visto, el pulmón de criador de aves, claro, pero nunca he visto, pulmón de granjero menos. La estreptocócica sí he visto varias veces, especialmente en niños. Entonces, en el diagnóstico, la historia clínica es bien importante. Si se ha expuesto a algún fármaco, alguna vacuna, o por ejemplo, si yo diagnóstico el pulmón de granjero, porque por hipersensibilidad, si es aguda, si es progresiva, el examen físico para la orientación, ¿no? Pero si no encuentro ningún detonante, por ahí es lupus o artritis, pues no tienen detonantes, ¿verdad? Pero una enfermedad de suero o una reacción de Artus o una glomerulonefritis postestreptocócica, etcétera, etcétera, pues tienen su historia, ¿no? Luego puedo solicitar lactantes de fase aguda. Eso es el por qué yo pido, digamos, en el lupus, en la artritis, etcétera, siempre piden BX, PCR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reacción inflamatoria, ya sea localizada o ya sea de forma sistémica. Por eso pedimos, no es por gusto y gana, para entender el por qué. Y en muchos casos, pues casi siempre va a haber niveles bajos del complemento, porque el mecanismo es el consumo del complemento por el proceso inflamatorio que se ha iniciado. Y desde el punto de vista más específico, se puede buscar anticuerpos, ¿no? Ya sea para lupus, o artritis reumatoide, o anticuerpo anti-CCP, o en el caso de poliarteritis nodosa, que puede ser desencadenada por el virus de hepatitis B o C, o en el caso del glomerulonefritis postestreptocócica por el ASTO, ¿no? O el ASTO, como llaman, antiestreptolicinas, son anticuerpos. ¿Ok? Y en última instancia, si no encuentro nada de eso, lo que se hace es biopsia. ¿Qué busco? Anticuerpos de higiene contra el organograma, ¿sí? Por inmunofluorescencia, eso se hace por biopsia. Que han debido ver muchas veces, ¿no? Cuando tienen dudas, biopsia, no se hace. Cuando en la clínica los anticuerpos no ayudan, eso es lo que hacen por último es biopsia. ¿Sí? Entonces los niveles de complemento bajos, puedo solicitar anticuerpos y por último la inmunofluorescencia. Entonces, algo bien importante que les había mencionado acá, el anticuerpo no es el responsable de que se lesione. Por ejemplo, si hablamos de enfermedad de Graves o tiroiditis de Hashimoto, les dije que este va a estimular la sobreproducción, ¿verdad? Del anticuerpo. Sí. Actúa directamente, pero en este caso, el anticuerpo o el antígeno no son responsables de la lesión, sino es el proceso inflamatorio. El complemento, de una u otra forma, se convierte en el principal, si valga el término, sensador de este tipo de hipersensibilidad tipo 3, porque hay consumo
Y pues dependiendo de dónde se ubiquen los complejos inmunes, voy a tener la sintomatología riñón, pulmón, articulación, piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tratamiento es lo que ustedes ya conocen por reumatología. Se han debido cansar ustedes con los AINES, la vitamina D, los inmunosupresores, los inmunomoduladores, la terapia biológica, etcétera, etcétera. ¿Ven? Eso, pues, ya no me compete, porque ustedes ya lo han visto en reumatología, simplemente lo que me interesa es que ustedes sepan de dónde viene toda esa vaina que piden. Y nada más. ¿Tienen alguna consulta?